Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Francisco Canela Pacheco y les hablaré acerca de las capas drenantes. Según la definición de las normas SCT, tenemos que una capa drenante es una capa construida con materiales granulares de una determinada granulometría que subyace la estructura del pavimento y permite el flujo del agua subterránea, como se muestra en esta imagen. Posteriormente tenemos lo que es la ubicación. La ubicación se puede dar tanto en zonas de corte como en zonas de terraplén. En esta parte iría lo que viene siendo la capa drenante, aquí donde se observa. En zonas de corte tenemos que la capa drenante se construya encima de la subrasante, como lo muestra esta imagen. Esto debido a que el agua proveniente de la capa de rodamiento, misma que es de una precipitación, se filtra a través de lo que viene siendo fisuras, juntas o huecos, se filtra a través de la estructura hasta llegar a la capa drenante, misma que va a dirigir el agua hacia el colector o tubo perforado. También en las zonas de corte tenemos que el agua se puede infiltrar a través del suelo, es decir, de manera como su presión puede subir el agua. En esta ocasión la capa drenante se coloca como subrasante, esto debido a que el agua proviene del suelo natural. En esta ocasión se coloca como subrasante, misma que va a llegar el agua aquí y la va a conducir hacia el colector para después ser expulsada de la estructura. En zonas de terraplén nosotros tenemos que estas se colocan sobre el terreno natural y el cuerpo del terraplén se coloca entre estas dos capas. Esto se coloca en donde los suelos suelen ser muy compresibles. Como clasificación nosotros tenemos que las capas se clasifican como drenantes no tratadas o como drenantes tratadas. Las capas drenantes no tratadas deben ir sobre una capa no drenante que evite su contaminación. Como se puede ver aquí en la imagen, aquí tenemos lo que es la capa drenante, que en esta ocasión se encuentra en la subbase. Esta para no ser contaminada tiene que llevar unas capas especiales que pueden ser de anticontaminantes o de algún geotextil que va a evitar la infiltración, que va a evitar que se contamine mediante los finos procedentes del suelo. Las capas granulares drenantes tratadas, estas se pueden tratar con ligantes o con hidrocarbonatados o con cemento. Esto hace que pueda tener una mayor estabilidad, más huecos y mayor permeabilidad. Por lo tanto, al tener una mayor permeabilidad va a conducir el agua de manera más rápida hacia lo que viene siendo el dren. Entre lo que viene siendo las capas no tratadas y las capas tratadas, tenemos que las capas tratadas tienen las capas no tratadas tienen un espesor de 15 centímetros como mínimo, y las capas granulares tratadas, debido a que estas tienen mayor permeabilidad y conducen el agua más rápido, tienen como un mínimo de 8 centímetros en cuanto a espesor. En las partes y elementos ya se las había mencionado anteriormente. Tenemos que, en cuanto a partes y elementos, tenemos que lo conforma la carpeta, la base, la subbase, y en esta parte aquí se encuentra la capa drenante. Aquí tenemos una imagen que nos muestra más claramente las partes. Aquí tenemos lo que es el pavimento flexible o pavimento rígido. Después tenemos lo que es la capa drenante, la cual nos estamos enfocando en lo que es únicamente la capa drenante, y el filtro que les comentaba, que hace que no contamine lo que es la capa drenante. Un dren que lo conforma es a donde va a llegar la capa drenante y va a conducir el agua hasta el dren. El geotextil, y de qué está compuesto lo que viene siendo la calzada. Posteriormente tenemos factores y criterios de uso, los cuales estarán dados por los criterios de aceptación o rechazos. Como número 1 tenemos la calidad de los materiales, los cuales es decir que el material que vamos a utilizar en la capa drenante debe cumplir con cierta granulometría de acuerdo a lo establecido en la norma.
líneas y niveles. En líneas y niveles tenemos que el perfil y la sección cumpla con lo indicado en el proyecto. Esto se debe tomar en cuenta también en cuanto a líneas y niveles, la tolerancia que nos indica esta tabla. Según las normas, el ancho de la corona del eje a la orilla nos permite una tolerancia, o es decir, nos podemos pasar 5 centímetros, pero no nos puede faltar. En cuanto a nivel de la superficie de cada punto nivelado respecto al del proyecto, en cuanto al nivel tenemos una tolerancia de 1.5, es decir, nos podemos pasar 1.5 centímetros o nos puede hacer falta 1.5 centímetros, pero no podemos exceder esa tolerancia. En cuanto a compactación tenemos que nuestra capa drenante tiene que cumplir con cierto grado de compactación, el cual va a estar dado de acuerdo a lo indicado en el proyecto. Y también tenemos que tomar en cuenta el número de calas por realizar, el cual se determinará por la siguiente fórmula, que está dada por C, que es igual a la, que C es el número de calas por realizar, que va a ser la longitud del tramo construido en un día de trabajo en metros sobre 50. Posteriormente tenemos el proceso constructivo, el cual toma en cuenta los materiales, es decir, como ya se los había comentado, tiene que cumplir dicho material con lo establecido en la norma, con cierta granulometría para que pueda ser utilizado como capa drenante. El equipo que nosotros vamos a utilizar para la construcción de las capas drenantes van a ser motoconformadoras, extendedoras y compactadores. En la ejecución nosotros tenemos que tener consideraciones generales. En las consideraciones generales a la hora de la ejecución del proyecto o la ejecución de la capa drenante, nosotros debemos de tomar en cuenta que a la hora de la construcción no tenemos que tener otro material que no sea el indicado en la norma para la construcción de la capa drenante. En condiciones climáticas, cuando nosotros estemos construyendo la capa drenante, el clima tiene que estar en condiciones óptimas, es decir, si está lloviendo o en los lugares que hace mucho frío, que a veces se suelen crear capas de hielo, se tiene que parar dicha obra y reanudar hasta que esté en condiciones óptimas. En cuanto a trabajos previos, nosotros tenemos que los trabajos previos a realizar es que la base sobre la cual se colocará la capa drenante tiene que estar bien nivelada, sin ningún tipo de hueco para que pueda ser colocada bien. En trabajos previos también entra lo que viene siendo el acarreo, que va a ser hasta el lugar donde se va a llevar a cabo la construcción de la capa drenante, la cual tienen que ser muy cuidadoso el transporte que se ocupará para que no afecte la superficie sobre la cual va a desplantar lo que viene siendo la capa drenante. Después tenemos el tendido y conformación. En cuanto al tendido, tenemos que las máquinas extendedoras se van a encargar del tendido del material, sobre el cual se va a colocar, y después se tiene que hacer la conformación. Tenemos que, en cuanto a la conformación, tiene que ser un material homogéneo, es decir, que en el tendido y la conformación tiene que quedar todo de manera homogénea, es decir, que no queden huecos en cuanto a la conformación. Después, una vez que ya está tendido y conformado el material, se procede a lo que viene siendo la compactación. Es decir, que aquí se pasa lo que viene siendo el rodillo sobre dicho material ya tendido y ya conformado, se pasa el rodillo hasta alcanzar el grado de compactación, el cual ha sido indicado en el proyecto previamente. Se debe cuidar que durante la compactación no se pasen mucho los rodillos, ya que al pasar mucho los rodillos, esto puede afectar en cuanto al agregado, que se puede triturar el agregado y ya no funcionaría o ya no tendría la función de capa drenante. Después, en cuanto a acabado, una vez terminado el proyecto que ya haya sido terminado, se tiene que cuidar que no se contamine con lo que vienen siendo finos, basuras u otro material que afecte lo que viene siendo a la capa drenante. En cuanto a conservación de los trabajos, se debe considerar o se debe cuidar
hasta que se entregue todo el tramo de carretera. Después tenemos los procedimientos de cuantificación, para los cuales tenemos que tomar en cuenta estos pasos que les mencionaré. Tenemos que hacer una identificación y ubicación de dónde serán colocadas las capas drenantes. Después tenemos que hacer una medición de la longitud total donde se colocará la capa drenante. Posteriormente se tiene que hacer una cuantificación de la excavación necesaria para la correcta colocación de la capa drenante. Después una cuantificación volumétrica del material filtrante a utilizar proveniente de un banco de materiales. Cuantificación del área total de compactación de la capa drenante a colocar. Una cuantificación de la cantidad total de geotextil en el área a utilizar. Acarreos desde el banco de material hasta la ubicación de obra a ejecutar o bien donde el DRO lo indique. Después, como número final, tenemos los generadores, los cuales a consideración se harán generadores para lo que viene siendo la excavación, el geotextil y el material de relleno filtrante. Para la excavación nosotros tenemos que tomar en cuenta todo el material que va a ser colocado sobre la capa drenante, es decir, vamos a tomar en cuenta la carpeta asfáltica, la base, la subbase y la subrasante. Es decir, ya que para colocar lo que viene siendo la capa drenante, se tiene que hacer toda esta excavación donde irán las demás capas. Para ello se debe considerar la base, la altura. Al multiplicar la base por la altura nos va a dar el área del material y la longitud del tramo en el cual se estará trabajando, para que posteriormente nos dé el volumen en metros cúbicos. También vamos a hacer un generador del geotextil que vamos a ocupar, que va a ser para evitar que ingresen finos a lo que viene siendo la capa drenante. El geotextil se va a medir por metro cuadrado, que se va a tomar en cuenta lo que viene siendo la base y su longitud, para poder obtener el área en metros cuadrados. Por último tenemos el material de relleno filtrante, es decir, el material que se ocupará para la construcción de la capa drenante, en donde nosotros para este generador vamos a tomar en cuenta la base, la altura y el área. Es decir, la base, que va a ser la misma que estamos tomando aquí, la altura, esto va a depender del proyecto, qué altura va a tener nuestra capa drenante. Después vamos a sacar el área, es decir, vamos a multiplicar la base por la altura y vamos a obtener nuestra área, la cual la vamos a multiplicar por la longitud del tramo, es decir, cuánto es la longitud de nuestro tramo, para poder obtener el volumen correspondiente de dicho material en metros cúbicos.